definidos los semifinalistas de la liguilla en México. Johan Zarco triunfa en el Gran Premio de Francia de MotoGP. Rayados de Monterrey despiden al argentino Martín de Michelis de la dirección técnica. Ciclista mexicano Isaac del Toro destaca en el Giro de Italia 2025. Carlo Ancelotti es el nuevo director técnico de la selección brasileña de fútbol. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo. En esta oportunidad intentando cumplir con el compromiso que sostenemos semana a semana con la información íntimamente vinculada con el balompié y algunas de las ligas más importantes del país y por supuesto también del extranjero. Pero antes de ir propiamente a ello, permítame hacer un par de comentarios. Uno que tiene que ver con una impresión estrictamente de orden personal y que comenzaría señalando que al margen de discusiones y de pretendidos debates, al menos los partidos ya de la instancia de los cuartos de final, particularmente los llamados de vuelta, han estado suficientemente entretenidos como para que los aficionados puedan expresar que efectivamente el verdadero torneo, el campeonato real, arranca con la liguilla y todo lo demás es exclusivamente accesorio. Pero en fin, de ello estaremos platicando también a lo largo de los próximos minutos y desde luego vamos a estar muy pendientes de cómo se vayan dando esas circunstancias. Partidos les adelantamos a mitad de semana y partidos también de vuelta en el fin de semana. Bueno, hubo novedades también, por supuesto, en lo que corresponde a la próxima reunión de los auténticos dueños del balón, y es que ha trascendido ya a través de distintas publicaciones y también a través de las redes sociales que ya hubo una solicitud, por no decir un ordenamiento claro y conciso de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, la FIFA, con respecto a dos temas. El primero de ellos, que el partido que de forma absolutamente inmerecida va a disputar el conjunto de Cuapa, sí, el América, ante la oncena de Los Ángeles Fútbol Club, se va a disputar muy probablemente en la propia cancha, en el propio estadio del equipo californiano. Los americanistas habían solicitado, digamos, atendiendo a un tema de sentido común y de guardar ciertas formas o procurar cierto equilibrio, que este cotejo se desarrollara en cancha neutral, pero sucede que las que propusieron no tienen disponible la fecha que ya programó FIFA y que es el domingo 1 de junio. En consecuencia, bueno, pues el único estadio disponible en el sur de los Estados Unidos y que garantice, por supuesto, una asistencia poco más o menos atractiva, llamativa para ese partido, es el estadio de Los Ángeles Fútbol Club. Habrá que esperar a que esta circunstancia, por supuesto, se materialice y ya estaremos comentando de ello con todos ustedes. Pero por lo pronto, ni en Texas, ni en Arizona, mucho menos en Nuevo México, tampoco en la Florida. Así es que ese cotejo entre Los Ángeles y el América se tendría que disputar en el estadio del propio equipo angelino. Esa es una primera circunstancia. Y la otra que tiene, digamos, implicaciones mucho más amplias para el balompié mexicano es, como ya les decíamos, una sugerencia, un comentario, propiamente un ordenamiento de la FIFA con respecto a que a partir del primer torneo del 2026 tienen que ser restaurados los dos criterios, el de ascenso y descenso. Así que quienes estén con el tema de la multipropiedad y que eso está condicionando su posibilidad real de poder competir y de mantenerse en el máximo circuito, pues el argumento aparentemente ya se ha visto agotado y que lo que ha trascendido en medios de comunicación es que este ordenamiento, esta sugerencia, esta petición de la FIFA tiene que ver justamente con que en el Mundial del 2026 la Federación Mexicana de Balompié tiene que ajustarse, tiene que plegarse a los ordenamientos de FIFA, porque de otra manera
estaría colocando una vez más en entredicho la posibilidad de que México siga siendo sede de ese campeonato mundial, aunque lo más grave ya lo saben ustedes y nosotros tampoco lo podemos ignorar. Lo más grave son las veleidades, ¿verdad? Los vaivenes, los cambios de humor del señor Trump, porque ese mundial se desarrolla en 3 países distintos, las 3 naciones de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos y México, pero ya sabemos que en una de esas, bueno, pues decide alguna actitud de esas que le son tan características y tan caprichosas al señor Trump y deja eventualmente al fútbol mexicano sin campeonato mundial. Pero en fin, esta sí es una mera especulación. Lo otro ya es un señalamiento de FIFA. Tienen que quedar restaurados esos 2 criterios para la campaña del 2026. Sí, ya los estoy oyendo, pero ya sabemos lo geniales y los creativos que son los federativos en México, los llamados señores de pantalón largo, para buscar postergar esa decisión, construirse artificiosamente una prórroga y que todo siga exactamente igual como hasta ahora, premiando la mediocridad, evitando que los peores equipos se vayan con el castigo y la sanción deportiva a la categoría de ascenso y que los que medianamente intentan hacerlo bien en la llamada liga de extinción tengan la posibilidad de aspirar al ascenso. En fin, estaremos pendientes de ello. Y lo otro tiene que ver con una circunstancia estrictamente de carácter, si quieren ustedes, nostálgico, pero también histórico. Vamos a presentarles una fotografía del equipo de los auténticos Gallos Blancos. Lo de ahora, llámenle como ustedes quieran, esos no son los Gallos Blancos. Los auténticos Gallos Blancos, aquí los tenemos. En ese momento esa franquicia propiedad de la Universidad Autónoma de Querétaro, y son los 11 que alinearon en el partido en el Estadio Azteca ante los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Más de 30,000 fanáticos queretanos se trasladaron hasta la capital de la República para poder presenciar ese tercer y definitivo partido. Y bueno, pues les queremos invitar a que se comuniquen con nosotros si identifican los nombres y por supuesto también los apodos de algunos de estos personajes. Bueno, pues nos encantaría que hicieran ese ejercicio con nosotros. ¿Por qué colocamos esta fotografía? Bueno, porque todos ustedes saben que aquella noche trágica del 10 de mayo de 1987 fue realmente la que terminó, la que diluyó, la que impidió las posibilidades deportivas y balompédicas de esta escuadra de ascender legítimamente a la primera división. Venían de regreso de Ciudad Victoria luego de conseguir un valioso empate a 0 goles en el estadio Marte R. Gómez, y este hombre que aparece aquí con el suéter de arquero había conseguido además de tener un lanzamiento de pena máxima, así es que la motivación venía en todo lo alto, se encontraba en su máximo grado de ebullición, y bueno, pues lamentablemente la diosa fortuna, caprichosa como es, y aquel viaje de regreso terminó de manera trágica. Así es que les invitamos a que nos digan, pueden incluso decirnos cómo se llamaba este personaje que años después se convertiría prácticamente en el confidente de Miguel Marín Ocoto, sí, el Superman Marín, que después vendría a dirigir a esta misma escuadra en la segunda división. O pueden hablarnos también del asistente, el masajista que aparece allí junto al atacante, junto al centro delantero, señalado con la camiseta número 9. En fin, hagamos este ejercicio. Tenemos aquí algunos personajes que además ya nos han acompañado aquí en el estudio del Bla 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 Deportivo. Seguramente a este personaje lo identifican muy bien. Contador público de profesión, egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro y que nos ha acompañado en varias oportunidades aquí en el estudio del Bla 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 Deportivo. En fin, allí está para que ustedes recuerden a esta escuadra que tanta gloria deportiva le dio y que para mí representa una de las últimas ocasiones en que a este equipo le podríamos denominar los auténticos Gallos Blancos. Aquí hasta aparece la Q de Querétaro y dentro un gallo blanco.
Estos eran los auténticos gallos blancos. Ahora llámenle si quieren los alebrijes morados o los ángeles lilas, como ustedes quieran. Pero eso que ahora juega en el Estadio Corregidora es cualquier cosa menos los auténticos gallos blancos. Hacemos por lo pronto un primer paréntesis y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Con todo y polémica arbitral, ya se ha podido conocer a los 4 equipos que avanzarán a la instancia de semifinales de la liguilla del Torneo Clausura 2025 en la División de Honor del fútbol mexicano. Tigres de Universitario de Nuevo León, apoyados por el juez central, consiguieron instalarse en la fase de semifinales, en donde deberán enfrentar al líder general de la campaña regular, los Diablos Rojos del Toluca. Por su parte, al conjunto de Cuapa le bastaron 28 minutos para eliminar a los Tuzos del Pachuca, que fueron fácil presa de los americanistas, que no se esforzaron gran cosa para enfrentar en la antesala de la gran final a los Cementeros de Cruz Azul. Cotejos programados para los días miércoles y jueves, los partidos llamados de ida, así como para sábado y domingo, los encuentros llamados de vuelta, sin que exista un amplio favorito en ninguna de las 2 series semifinales. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues vamos con nuestro habitual recorrido por los principales titulares de los medios de comunicación que se ocupan del ámbito del deporte, sean los diarios impresos o sea las publicaciones que se realizan a través de las distintas plataformas digitales. El Esto dice: Habemus Classicus. Bueno, se quisieron poner, según ellos, con sus latinajos. Y bueno, ocurre que el Cruz Azul volvió a superar a los Esmeraldas de León 2-1 en partido disputado allá en el Estadio Olímpico México 68, y con ello los Cementeros se han clasificado a la instancia semifinal, donde ya los espera el equipo de Cuapa, que previamente con 2 anotaciones de Alejandro Cendejas ya se había clasificado también a la antesala de la gran final del Torneo Clausura 2025 en la División de Honor del fútbol mexicano. Así es que de ello se ha ocupado el diario Esto, el diario de los deportistas. Continuando con nuestro recorrido, pues allí tenemos Adrenalina, el segmento de deportes del diario de circulación nacional Excelsior. Dice: sed de revancha. Bueno, pues es que van a volver a encontrarse con el América, que en algún momento alguien intituló como el clásico joven, y que ya sabemos que en los años recientes normalmente los de Cuapa han superado a los Cementeros, y todavía está muy viva aquella afrenta en donde Moisés Muñoz remata y después el joven zaguero de Cruz Azul, Castro, intentando desviar el remate, la anida en su propio arco, y con ello, bueno, pues el América le dio la vuelta al marcador. Así es que ahí está Nacho Rivero, el capitán de los Cementeros, celebrando una de sus anotaciones allá en el Estadio México 68 en la capital de la República, para superar a los Esmeraldas de León y clasificarse con toda justicia a la semifinal. Ovaciones. El diario de circulación nacional dice: a semis sin despeinarse. Bueno, es que sí ha quedado la sensación de que realmente ni América en el segundo partido ante Pachuca. El partido se acabó a los 28 minutos con el segundo gol de Alejandro Cendejas. Todo lo demás fue simple y sencillamente consumir el tiempo reglamentario. Bueno, pues como quiera que sea, algo semejante ocurrió con el partido entre Cruz Azul y León, de tal manera que, bueno, los Cementeros se han clasificado a la semifinal. Y en la columna del extremo derecho pues aparece Lamine Yamal, que si de remontada se trata, bueno, pregúntenle al joven de origen marroquí, pero nacido en España, por supuesto, que ha conducido junto con Rafinha a esta remontada del Barcelona sobre los merengues del Real Madrid en el clásico del fútbol español. Cancha.com lo plantea como una interrogante, dice: ¿será la vencida? Es decir, ¿sí habrá revancha por fin de Cruz Azul ante América?
está por verse y ya estaremos pendientes de ello. Y aparece Nacho Rivero celebrando su anotación allá en el Estadio Olímpico en Ciudad Universitaria. Y bueno, ahí está Kylian Mbappé, dice, se va en blanco. Bueno, eso es un poco un juego de palabras, ¿verdad? Porque Mbappé fue el anotador de los 3 goles de los merengues que no bastaron para impedir el tropiezo ante el Barcelona en el clásico del fútbol español. El Universal Deportes dice que venga el América. Bueno, eso ya parece un reto, ¿no? Un desafío. Y nuevamente el capitán Nacho Rivero celebrando la anotación. En la columna de la izquierda, la controvertida victoria bueno, ni siquiera fue victoria, fue el empate de Tigres ante Necaxa allá en el llamado Volcán en la Sultana del Norte. Y en el cintillo superior, pues allá aparece Rafinha, que ya les decíamos, junto con Lamine Yamal, ha sido fundamental en la victoria del Barcelona sobre el Real Madrid, y de ello se ocupa el Universal Deportes. La afición, el primer diario deportivo del mundo, dice América Cruz Azul en semifinales, y ahí está alguna parte de la celebración de los cementeros al conquistar esa victoria. Y en el extremo de la derecha dice Rayados echa a De Michelis. Se acabó la paciencia con el técnico de origen argentino, la nómina más cara de todo el continente. Entraron por la puerta de atrás a la liguilla, tuvieron que ir al repechaje, imagínense ustedes, y bueno, pues ya les dieron las gracias a los Rayados en la liguilla y a De Michelis como director técnico del conjunto de la Sultana del Norte. Ahí está nuestro recorrido. Nosotros aprovechamos para hacer una pausa. Regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Debieron pasar poco más de 7 décadas para que un piloto francés se adjudicara el triunfo absoluto en el marco del Gran Premio de Francia en esta versión del 2025, disputado en el mítico circuito de Le Mans. Factores de orden climatológico influyeron de modo significativo en el resultado final de la competencia correspondiente a la categoría reina del motociclismo de velocidad, el llamado MotoGP. Una ligera llovizna, que después se transformaría en ligera lluvia, abrió la ventana de oportunidad para que el piloto local, Johan Zarco, se acreditara la bandera a cuadros en la 6ª fecha puntuable de la temporada 2025. En estas condiciones, Johan Zarco logró romper la hegemonía de la casa Ducati, siendo el primero que logra la victoria a bordo de una moto que no sea de la firma de Borno Panigale, luego de 21 carreras oficiales entre el 2024 y el 2025. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues hace apenas unos cuantos minutos atrás terminó ya la final de la Liga MX femenil. Ya las llamadas, el equipo femenino de los Tuzos del Pachuca, Tuzas, no sé si sea lo más correcto, mejor expresarlo en términos de el equipo femenino de la organización de Tuzos del Pachuca, había tomado una ventaja significativa de 3-0, teniendo, digamos, como gran protagonista a Charlín Corral, esta atacante mexicana por los 4 costados, que extrañamente casi nunca recibe convocatoria al representativo nacional. No sé si tengan complicaciones con ella por actitudes, por desplantes, por auspiciadores. Ya tenemos antecedentes de esa naturaleza y recordamos así de bote pronto el caso de Alfredo Tena, el llamado Capitán Furia, en el zaguero central del América, y todo el mundo pensaría también del equipo nacional. No, pues ahí sí no lo convocaban. Bueno, pues Charlín Corral y el equipo femenino de Pachuca golearon a las de Coapa con todo, y el técnico Villacampa, el entrenador de origen español, 3-0, así es que la remontada se antojaba muy complicada allá en el estadio de la Ciudad de los Deportes, en la capital del país, y aunque lo intentaron y se aproximaron, los esfuerzos han resultado infructuosos para el equipo de Coapa. En el partido de regreso, en el partido llamado de vuelta, el equipo femenino de América consigue la victoria 2-0, pero el marcador global termina favoreciendo a el representativo femenil de Tuzos del Pachuca,
3-2, de tal manera que las hidalguenses alzan con toda justicia su primer trofeo de campeonas de la Liga MX femenil. ¿Dónde quedaron los equipos favoritos? Bueno, pues en la instancia semifinal. ¿Y cuáles eran esos equipos favoritos? Por supuesto, Rayadas de Monterrey y desde luego Tigres de Universitario de Nuevo León, que en los años recientes pues han establecido una hegemonía muy marcada, muy acentuada, pero que en esta oportunidad no han logrado rubricar esta circunstancia. Fueron eliminadas ambas por Pachuca y por América respectivamente. Estos dos conjuntos llegan a la final y el equipo femenino de Tuzos del Pachuca cobra, podríamos decir, una pequeña pero significativa revancha deportiva sobre la organización de Cuapa. ¿Por qué? Porque ya sabemos que entre Jesús Martínez Patiño y el señor Emilio Azcárraga no hay amor perdido. Ambos se han afectado sus respectivos negocios, se han cobrado desquites a veces de forma, podríamos decir, grotesca, majadera, burda, y ahora en la cancha, pues ya sabemos que el equipo de Cuapa, la escuadra varonil, eliminó a los Tuzos del Pachuca, pero en el campeonato femenino ha sido el equipo de Charlín Corral, la representación femenina de Tuzos del Pachuca, la que le ha arrebatado la posibilidad de campeonar a Villacampa y sus pupilas de el América. Así es que vaya, desde aquí, desde esta sencilla tribuna, una felicitación para la escuadra femenina de Tuzos del Pachuca, que son las nuevas campeonas de la Liga MX femenil y por supuesto que lo han hecho de manera absolutamente merecida. Bueno, hasta allí ese comentario. Vamos con lo que corresponde, ya les decía yo, a pretendidos debates que hoy se intensificaron, se acentuaron en lo que corresponde a los mentideros deportivos de nuestro país. ¿Era o no era legítimo el gol con el que los Tigres de Universitario de Nuevo León alcanzaron en el marcador global a los Rayos del Necaxa y que por posición en la tabla general durante el calendario regular se han clasificado a la instancia semifinal? Las opiniones son encontradas, porque pretendidos especialistas del arbitraje ni siquiera entre ellos se ponen de acuerdo. Este señor, el señor Ortiz, al que sus compadres le apodan el Gato, tampoco estuvo nunca seguro de lo que podía o no señalar en esa jugada prácticamente ya en tiempo suplementario, que el debate en muchos casos arranca desde allí. La segunda parte de ese cotejo merecía 8 minutos de extensión, de tiempo suplementario, de compensación. La gran mayoría opina que no y que el señor Ortiz estaba empecinado en que el partido se iba a acabar cuando Tigres empatara. Bueno, finalmente lo lograron. Sin embargo, hubo muchos titubeos. El señor Ortiz, de primera intención, marca la anotación, señala hacia el medio terreno, pero cuando voltea su mano derecha, se percata que el árbitro auxiliar, el abanderado para usted y para mí, justamente mantenía elevada su banderola. Se acerca a consultarle y el juez auxiliar le dice es que hay falta sobre el arquero. Y entonces le dice, ok, perfecto, hay falta sobre el arquero, el gol no es legítimo, hay falta y es pelota que tienen que despejar los Rayos del Necaxa. Pero el arquero Unzaín del conjunto hidrocálido se hace la víctima cuando en realidad no le había pasado nada grave. Ya lo sabemos, los sudamericanos y particularmente los rioplatenses, mientras les enseñan a jugar balompié y que lo hacen de manera muy destacada, la gran mayoría de ellos, les dan clases también de actuación. Y entonces, bueno, se revolcó como si le hubiera pasado por encima una planadora, ¿verdad? Y estaba tan lastimado que se tardó casi 10 minutos en poder despejar la cabeza, en recobrar la sensatez y la serenidad. Pero esos 10 minutos le dieron la enorme posibilidad a los señores del VAR, que al igual, y ya lo platicaremos, que al igual que los señores del VAR, y no estoy hablando más que de la asistencia del video play o de la repetición en video en el partido entre Barcelona y Real Madrid,
que se ponen de acuerdo para favorecer a un equipo en detrimento del otro. Bueno, en esos 10 minutos se las arreglaron los señores del VAR para llamar al señor Ortiz: venga usted a revisar el video porque nos queda la sensación de que la anotación es legítima. Y bueno, se tardó otro rato el señor Ortiz y finalmente acreditó la anotación de los Tigres de Universitario de Nuevo León, que de forma agónica consiguen ese empate y logran también clasificarse a la instancia semifinal. Con absoluta certeza, la mejor opinión es la de usted. Nosotros aprovechamos para hacer una pausa y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. A pesar de contar con un hombre de más en la cancha de la Bombonera de Toluca, los Rayados del Monterrey fueron incapaces de aprovechar esa ventaja y han sido eliminados de la liguilla del fútbol mexicano. Duras críticas surgieron desde todas las direcciones, acentuando la manera mediocre en que se clasificaron los regiomontanos a esta liguilla y que a pesar de ello no consiguieron capitalizar todas sus ventajas. Secuela de todo ello, los dirigentes en la Sultana del Norte han determinado que el entrenador de origen argentino, Martín de Michelis, abandone la dirección técnica de la oncena de los Rayados. Una indemnización millonaria en la que hará falta pagar al sudamericano y a su numeroso cuerpo técnico antes de presentar a quien habrá de relevar a De Michelis de cara al Mundial de Clubes que se juega este mismo verano. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, antes de seguir con los temas que ya tenemos preparados para compartir con ustedes, extender un agradecimiento a todos los amigos y a todas las personas que ya nos están siguiendo en la transmisión a través de las redes sociales de este programa, y con el mismo ahínco a todos los amigos, a todas las personas que ya nos sintonizan en la transmisión televisiva de esta emisión, sea a través de la señal abierta digital o a través de cualquiera de las plataformas de televisión por cable del centro del país. Y bueno, antes de ir a ello, vamos a colocar otra vez la fotografía de los auténticos gallos blancos para que ustedes nos auxilien a identificar a algunos de los héroes futbolísticos y deportivos de esa época en Querétaro. Es la finalísima de la campaña 86-87 en la auténtica categoría de ascensos. ¿Los reconoces? Dice mi productor, que les dé algún norte, como decimos en el barrio, ¿verdad? Bueno, ustedes seguramente lo identifican porque se convirtió en el preparador de arqueros a donde llega Miguel Herrera. No sé si ahora anda en Costa Rica, pero José de Jesús Torruco le decía a todo mundo, por el apellido, era el arquero de los auténticos gallos blancos. Hay varios más que están claramente identificados. Quien trae el gafete de capitán y luce el número 10, pues se llamaba Víctor Manuel, completen ustedes el apellido. Y entre los que están abajo, de izquierda a derecha, el primero es el que luce el número 7, y el que le sigue, sus compadres, sus amigos, sus muy allegados, le dicen Paloma, y se llama Alejandro. Completen ustedes el apellido, y de los demás los vamos a ir completando. Temporada 86-87, tercer y definitivo partido ante los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, partido disputado en el Coloso de Santa Úrsula, allá en el Estadio Azteca. Así es que comuníquense con nosotros, mándenos un WhatsApp, envíenos sus comentarios. Por supuesto que se los vamos a agradecer con este sencillo, pero espero estimulante y motivante ejercicio. A nosotros nos rememora muchas cosas positivas, insisto, de los auténticos gallos blancos, el fútbol profesional en Querétaro. Bueno, pues hablando de fútbol profesional, nos preocupó y hoy lo comentamos, y voy a intentar dar el contexto para ver si consigo expresarme de la manera más correcta posible. Ya algunos se comunicaron y nos han preguntado que dónde está Aurelio Valenzuela. Bueno, le enviamos un saludo al profesor. Tuvo una complicación
con su señora esposa y tuvo que acudir con el médico y entonces hoy se vio imposibilitado de acompañarnos, pero no es que no haya querido estar aquí o que él mismo personalmente se haya visto impedido, no, tiene que acompañar y asistir como es justo y como es correcto, como es conveniente hacerlo, a su señora esposa, a ser asistida por los médicos especialistas y bueno, confiamos en que todo esté marchando correctamente y que muy pronto Aurelio, como siempre, esté aquí cumpliendo con el compromiso con todos ustedes y orientándonos a nosotros en materia de balompié. Le enviamos desde esta sencilla tribuna un enorme saludo al profesor Aurelio Valenzuela, nuestro especialista en materia de balompié. Y ya que estamos con el tema del balompié, del fútbol profesional, se han desatado en las semanas recientes una serie de acontecimientos muy desafortunados. Y yo quería discutir esto con Aurelio, pero ya les he comentado que lamentablemente para todos nosotros no nos ha podido acompañar, aunque él está perfectamente bien de salud, desde luego. Ocurre que en las semanas recientes, si ustedes se recordarán, platicábamos aquí de la invasión del terreno de juego, primero allá en el norte de Chile, en un partido de la primera división con Deportes Iquique. Enfadados, molestos los aficionados, ingresaron a la cancha, el árbitro se vio obligado a suspender el partido, Deportes Iquique recibió una sanción económica y también una serie de condicionantes para desarrollar sus siguientes partidos. No bastó con eso, porque en un partido oficial, digamos, de la Copa Libertadores de América, hubo desmanes, desórdenes afuera del estadio de Colo-Colo y se presentó una vez más, y ahí tenemos algunas imágenes, allá en Santiago de Chile, primero en Iquique, ahora en Santiago, rompieron el muro de acrílico, ingresaron a la cancha y el árbitro central también, como marca el reglamento, también suspendió ese partido. Ahora pues Colo-Colo no puede disputar durante 6 partidos consecutivos sus encuentros oficiales más que a puerta cerrada, y entonces bueno, pues esta es una grave afectación y ya hemos hablado también ampliamente de esta trágica circunstancia, porque lamentablemente fuera del estadio fallecieron 2 personas, 2 pretendidos aficionados y seguidores del conjunto de El Cacique. Bueno, la circunstancia ahora ha trascendido también negativamente a un partido de la categoría de ascenso entre La Calera y San Luis, y lo quería desde luego discutir y platicar con Aurelio Valenzuela, porque Aurelio conoce muy bien esa zona, él fue quien alineó. Vean, qué buena, deja esa foto ahí, por favor, productor, ese número 26, ¿quién se imaginan ustedes que es? ¿Sí? ¿Ya supieron quién es? Pues claro, pues es el Chupete Suazo, el ariete histórico de los Rayados, lo han de estar extrañando, ¿verdad? De Michelis hubiera sido por él a Chile para que te resolviera la liguilla del fútbol mexicano. Es el Chupete Suazo quien ahora alinea con San Luis, el mismo equipo donde Aurelio Valenzuela fue campeón goleador y fue transferido. Aurelio Valenzuela también allá en el fútbol chileno a Audax Italiano. Bueno, hubo desórdenes, hubo violencia entre distintos grupos de aficionados, los carabineros, como le llaman allá, los cuerpos policiales tuvieron que intervenir, los jugadores de San Luis pues se acercaron al graderío a intentar que los aficionados recobraran la serenidad y la calma, la paz, y bueno, esta es una circunstancia evidentemente lamentable por donde quiera que se le vea, y que ha venido extendiéndose ya no solamente en los estadios de la primera división, sino en escenarios también de la categoría de ascenso, y esto por supuesto no puede continuar. Ya hubo una declaración, lo digo rápido antes de ir a la pausa, del titular del Ministerio de Seguridad del gobierno federal de Chile, que si los clubes del fútbol profesional no respetan las normas y el reglamento que en ese ámbito de la seguridad están obligados a cumplir, él no tiene ningún problema en mandar a suspender el campeonato chileno.
Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Primeros compases de la versión 2025 del Giro de Italia y el bajacaliforniano Isaac del Toro está cumpliendo de manera sobresaliente con su papel en la formación oficial de los Emiratos Árabes Unidos. Luego de la etapa corrida en territorio albanés, particularmente la prueba cronometrada individual, Isaac del Toro fue quien alcanzó el mejor tiempo de entre todos los integrantes de su equipo. Con esta actuación, el nativo de Ensenada se ha ubicado en la sexta plaza general, solamente por debajo de su líder de formación, el español Juan Ayuso, quien se ubica a 16 segundos de quien encabeza la clasificación general. Hasta ahora, Isaac del Toro se ha mostrado como una de las fortalezas de la escuadra de los Emiratos y se espera que acompañe a los dos líderes visibles de la formación, Adam Yates y Juan Ayuso. Bueno, ya tenemos algunos de sus comentarios, algunos de sus saludos. Muchas gracias a todas las personas que ya se han tomado la molestia de comunicarse con nosotros. Y a mi querido Beto Ayala le lanzo un desafío. Ya pusimos ahí la foto de los auténticos gallos blancos. Mi Beto Ayala, no me puedes fallar. Tienes que identificar perfectamente a varios de los auténticos gallos blancos en esa finalísima del 87. Bueno, continuando con el tema del fútbol chileno, y ahora les voy a explicar por qué ha trascendido también en el ámbito internacional del balompié. La semana anterior les hablábamos de que Deportes Limache, un equipo bastante modesto del fútbol chileno, recientemente ascendido, venció a Colo-Colo un tanto contra cero, y algunos dirán, bueno, los equipos grandes de prácticamente todos los torneos en algún momento tienen un tropiezo, ¿verdad? En algún momento el Real Madrid perdió un campeonato contra Tenerife y no se puede comparar el poderío económico de un club contra el otro. Y así eventualmente diferentes circunstancias, pero sucede que una vez más Deportes Limache y Colo-Colo se enfrentaron en partido correspondiente al torneo de Copa, la Copa Chile, como le llaman allá en el país andino, y Limache le propinó no solamente un baile a Colo-Colo, que es el equipo más importante del fútbol chileno, el más popular, el que más títulos ha sumado a lo largo de los años, sino que además le propinó una goleada de 4 tantos contra 0, y esto ya resultó absolutamente insoportable para los fanáticos, para los seguidores de Colo-Colo, que dicen, no podemos ir a los partidos, estamos sancionados, tenemos un equipo malísimo que no se entrega, que no lucha, que no pelea, que no combate, y aparte nos humilla, futbolísticamente hablando, un equipo francamente modesto. Esto ya es insoportable, y entonces se colocaron a las afueras de donde entrena Colo-Colo, y a los jugadores y particularmente al técnico Jorge Almirón, como dicen en el sur del continente y así lo consigna la prensa, este es Jorge Almirón, los apretaron. ¿Y a qué se refiere con que les apretaron? Bueno, pues simple y sencillamente les insultaron, les increparon y les exigieron profesionalismo y entrega. Y esto ha repercutido de tal manera que incluso ya se tuvo que desarrollar de manera pretendidamente furtiva, de modo pretendidamente secreto, una reunión entre el grupo más representativo, también más criticado, de los seguidores de Colo-Colo, la llamada Garra Blanca, y varios de los jugadores, varios de los integrantes del plantel de Colo-Colo y el propio Jorge Almirón. ¿Con qué propósito? A ver, señores, somos el equipo más importante de Chile y ustedes están arrastrando la camiseta, el nombre, el mote, el logotipo. Tengan un poco de vergüenza y de sentido del decoro, no pueden tener esa clase de actuaciones. Venga a colación, porque ustedes se imaginan qué harían. ¿Quién? ¿Qué equipo? Mi realizador. Los seguidores del Querétaro, pues nada más que me digan cuáles, tendrían motivos de sobra para, como dicen los sudamericanos, apretar al técnico y a la plantilla, y desde luego a quienes dicen ser sus dirigentes. Al equipo de Puebla, por ejemplo, con los papelones que están haciendo los de la franja, en fin, habría por lo menos media docena de equipos
que si hubiese seguidores tan exigentes como en el sur del continente, seguramente tendrían esta clase de circunstancias. Pero en fin, se vive un auténtico periodo de crisis en el fútbol chileno por los malos resultados y lamentable y tristemente por los actos de violencia, por los episodios de violencia que se han multiplicado en distintos escenarios en el fútbol andino. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Cuando se pensaba que sus días más tormentosos se aproximaban, el veterano técnico de origen italiano Carlo Ancelotti ha conseguido uno de los puestos más anhelados por cualquier entrenador de fútbol profesional. Después de la goleada recibida al Real Madrid a manos de la oncena del Barcelona, comenzaron los comentarios a su muy probable salida del club merengue, pero casi nadie esperaba que Carleto daría un salto cualitativo. En este sentido, la Confederación Brasileña de Fútbol ha confirmado la incorporación de Carlos Ancelotti como nuevo timonel de la selección brasileña de balompié, que se encuentra disputando su clasificación al Campeonato Mundial del 2026. A partir de los partidos eliminatorios del ya muy cercano mes de junio, se espera que el experimentado entrenador pueda colocarse en el banquillo de responsabilidades del llamado Scratch do Oro. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, corresponder antes de despedir la emisión, por supuesto, a sus comentarios. Benito Castañón, pues ya te están convocando, mi querido Benito Castañón, a San Luis Potosí. Nosotros vamos a Aguascalientes, pero pasamos a saludarte. Pepe Ramírez también se comunicó, muchas gracias. Desde la vecina Celaya, Alfonso Aizcorbe, mi querido Poncho, un saludo. Gracias por estar pendiente. Mario Ibarra también nos deja saludos, muchas gracias. Rubén Chapa también se comunicó. Miguel Rodríguez igualmente deja saludos. Luis Antonio Zurita igual nos deja saludos. Mi querido Beto Ayala, sigo esperando tu respuesta, Pues, tienes que identificar a la gran mayoría de los jugadores de esa plantilla, de los auténticos gallos blancos en ese entonces de la Universidad Autónoma de Querétaro en la finalísima de 1987. Esos eran los auténticos gallos blancos. Lo de ahora es una broma y mala. Vamos con lo que corresponde a los partidos de la ronda de los cuartos de final, cotejos de ida y de vuelta. Monterrey superó a los Diablos Rojos del Toluca 3-2. Pachuca y América no se hicieron daño. Necaxa y Tigres empataron también a 0 allá en Aguascalientes. Y León perdió en casa ante Cruz Azul 3-2. Los partidos llamados de ida. Para los cotejos de vuelta, los marcadores fueron: Toluca en el Nemesio 10 supera al Monterrey 2-1, América hace lo propio con Pachuca 2-0, Cruz Azul vence también a los Esmeraldas 2-1 y Tigres y Necaxa empatan a 2. Con esos resultados, ¿cómo quedan entonces colocadas, definidas ya las semifinales del Torneo Clausura 2025? Para este miércoles a las 9 de la noche, allá en el llamado Volcán, los Tigres de Universitario de Nuevo León van a recibir a los Diablos Rojos de el Toluca, y el jueves en el Estadio México 68 en la capital del país, Cruz Azul es anfitrión del conjunto de Coapa. Partidos para miércoles y jueves de esta misma semana, los partidos de ida de la instancia semifinal, y los partidos de regreso, bueno, el sábado 17 de mayo a las 7 de la tarde o 7 de la noche en el Nemesio 10 de la capital mexiquense, los Diablos Rojos del Toluca son anfitriones de los Tigres de Universitario de Nuevo León, y el domingo en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, el conjunto de Coapa le hace los honores a Cruz Azul en lo que corresponde a los partidos de semifinales, que ojalá sean llamativos, entretenidos, lo mejor que se puedan jugar. Los aficionados se lo van a agradecer, porque hablando de aficionados agradecidos, bueno, el Barcelona superó y no hay, nada absolutamente que reprochar a ninguna de las dos escuadras en ese partido. Se brindaron en la cancha. Ahí está Vinicius Junior y está también Lamine Yamal, dos de los protagonistas de ese cotejo. Pero en el partido disputado allá en Montjuic, el clásico del balompié español, Rafinha y Lamine Yamal
condujeron, como ha sucedido casi a lo largo de toda la campaña, a la victoria los blaugranas. Empezaron perdiendo el partido antes de los 20 minutos. Ya estaban 2-0 abajo en el marcador. Kylian Mbappé rogando a los dioses de Montjuic que le hagan el favor después de que había conseguido hasta 3 anotaciones. Uno dice, bueno, hizo los 3 goles de su equipo, pues seguramente los llevó a la victoria. Fueron insuficientes las 3 anotaciones del Galo, porque el Barcelona consiguió 4 goles y pudieron haber conseguido, sin exagerar, por lo menos 6 o 7 tantos. Ahí está la celebración de algunos de ellos, Cubarsí, Pedri, Olmo, en fin, la pléyade de jugadores del Barcelona que han logrado una vez más una remontada muy emocionante que ha levantado a los poco más de 50,000 espectadores en Montjuic, que seguramente será el clásico último que se dispute en ese escenario. Todo el mundo espera que ya el Camp Nou esté listo para los siguientes partidos de la temporada venidera, claro, los clásicos también, por supuesto, allá en el Camp Nou. Al Barcelona le bastará con ganar la próxima jornada y se habrá acreditado el título de Liga. Y el Real Madrid, si no consigue victoria, pues le habrá allanado automáticamente el camino al Barcelona, entregándole en bandeja de plata el título de Liga. Partido, ya les decía, muy entretenido, donde lo que me ha llamado poderosamente la atención es que allá los árbitros también se equivocan de forma garrafal. No piensen ustedes que el señor Hernández es un fenómeno del arbitraje. Aún yendo a consultar al VAR, vuelve a equivocarse y dices, bueno, ya contra eso sí, absolutamente no hay ninguna clase de defensa. En fin, el Barcelona consigue una victoria 4-3. Y antes, incluso minutos antes de que terminara el encuentro, ya los rumores eran absolutamente desatados. Un vendaval de comentarios. Carlo Ancelotti se va, terminó su ciclo, abandona al Real Madrid, lo van a echar. El señor Ancelotti, como siempre, con la madurez con la que ya cuenta, lo tomó con calma, compareció ante los medios de comunicación, explicó lo que en su opinión podría ayudarnos a entender el tropiezo de los merengues, y horas después la Confederación Brasileña de Fútbol confirma: Carlo Ancelotti será el nuevo técnico de la selección brasileña. Lleven a Xabi Alonso o lleven a quien quieran a la dirección técnica del Real Madrid. El señor Ancelotti no tiene ninguna preocupación. Estableció un acuerdo, me parece muy caballeroso, muy conveniente con Florentino Pérez, conveniente para el Real Madrid y también acorde con los intereses de Carlo Ancelotti. Va a terminar la temporada regular, pero se estima que ya estará en los partidos eliminatorios de Brasil el próximo mes de junio, rumbo a la Copa del Mundo del 2026. Así es que, secuela o no del tropiezo en el clásico ante el Barcelona, Carlo Ancelotti es el nuevo timonel de la selección brasileña de balompié. Con estos comentarios no resta tiempo más que para despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.